profesora de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Cristina es doctora en farmacia y es investigadora en el campo de la neurociencia. Y ahora también está desarrollando su trabajo en el área de investigación sobre obesidad y diabetes. La charla que nos ofrece Cristina hoy es ¿repetimos o mejor postre? Yo creo que os lo vais a pasar también muy bien y no sé si nos servirá para la operación bikini o... Y bueno, recuerdo que después del turno de preguntas también haremos Kahoot. Sí, tendremos otra vez el concurso de Kahoot, habrá más camisetas y más chapas y después el grupo de teatro, que no os lo podéis perder. Bueno, no me gusta mucho hablar con micrófono, me siento un poco rara, pero para que me escuchen por ahí bien atrás, pues lo utilizo. Bueno, como veis, mi charla la he titulado ¿Repetimos o mejor postre? ¿Y por qué titulo así la charla? Siempre nos ha pasado que a lo mejor después de una gran comilona siempre hay hueco para el postre, ¿verdad? O para repetir un poquillo más, ¿no? de ese plato tan rico que hemos probado, ¿no? Entonces, esta charla va un poco de explicaros cuáles son los mecanismos que controlan el apetito, la saciedad, y por qué, dar explicación a por qué siempre hay hueco para el postre, ¿no? Bien, entonces empezaremos diciendo comer. ¿Qué es? ¿Qué es para vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Es necesario comer? Sí, ¿no? Es necesario comer, necesitamos obtener nutrientes de los alimentos que son fundamentales para mantener las funciones vitales, ¿no? Pero comer es un placer también, ¿no? Disfrutamos comiendo en familia, con amigos, ¿no? Comer es un placer también, ¿no? Entonces, la comida es tanto una necesidad como un placer. Y es un placer la comida porque es una necesidad. Es decir, que evolutivamente nuestro cerebro y nosotros hemos estado diseñados hemos evolucionado para que comer sea un placer. Ahora mismo, si tenemos hambre, vamos a la nevera y es súper sencillo, cogemos la comida, la pizza, la metemos en el horno y tenemos la comida fácil. Pero antes, no, había que salir a cazar. Y tenía que compensarnos mucho salir a cazar para buscar el alimento, ¿no? Entonces existe una asociación entre alimentación y placer. Y luego veremos por qué y cómo está esto relacionado, ¿vale? Bien, bueno, pues en el control del apetito, de la sensación de hambre o la sensación de saciedad, quien manda es nuestro cerebro, ¿no? Siempre decimos, uy, me parece que me suenan las tripas, ¿no? O tengo sensación, el estómago muy lleno, ¿no? Al final eso es una sensación, ¿no? Pero quien manda y quien da la orden de que comamos o dejemos de comer es nuestro cerebro. Bien, bueno, pues en ese comer va a haber mecanismos que van a estar relacionados con la necesidad de comer, ¿vale? Que son mecanismos que se llaman mecanismos homeostáticos de regulación de la ingesta, que dependen del estado energético del organismo. Es decir, comeremos más o menos dependiendo de si necesitamos más energía o menos energía y de las reservas energéticas que tengamos acumuladas, ¿vale? Y luego existen otros mecanismos que regulan el apetito que están relacionados con otros sistemas no homeostáticos, es decir, que no tienen nada que ver con nuestras reservas energéticas, ¿vale? Estos factores pues están relacionados, como veis ahí, con la palatabilidad de los alimentos. Ese palabra tan raro significa pues la textura que tiene el alimento, el sabor, el aspecto, ¿vale? No es lo mismo tomarnos un plato bien decorado con un aspecto apetecible que una comida que por muy rica que esté, cuando la metamos en la boca, si tiene un aspecto así un poquillo desagradable, igual no nos es tan apetecible, ¿no?
Entonces también juega un papel muy importante en que tengamos más o menos ganas de comer el aspecto del alimento, el olor y por supuesto el sabor y también la textura, ¿vale? También juegan un papel muy importante en estos mecanismos no relacionados con las reservas energéticas los factores emocionales, ¿vale? No tenemos el mismo apetito cuando estamos muy contentos o cuando estamos un poco tristes o cuando estamos enamorados, ¿no? El amor inhibe el apetito y ahora entenderemos luego por qué, ¿vale? Factores emocionales. Hay personas que cuando están muy deprimidas o están muy tristes, que nos apetece comer cuando estamos tristes, un poquito así, algo dulce. Nadie recurre al brócoli, ¿no? Estoy un poco triste, voy a tomar una ensaladita. No, vas a abrir la nevera y te tomas pues un pastel o patatas fritas o algo así que no es muy saludable, ¿no? Y también el contexto. Participa en la regulación del apetito. No es lo mismo comer solo en tu casa, triste y solo, ¿no?, que comer acompañado de amigos, rodeado de gente. No es lo mismo. Comemos mucho más en las reuniones familiares o de amigos, ¿no?, grandes comilonas, que en tu casa solo, ¿no?, viendo en la tele o sin verla, yo sé, comemos un poco menos, ¿no? Bien, bueno, pues dentro, aunque veáis cosas un poco raras, ¿vale?, yo intento explicar de manera sencilla estos mecanismos de control del apetito. Pues dentro del cerebro, quien regula que tengamos más ganas o menos de comer es el hipotálamo, ¿vale? El hipotálamo, no sé si se va a ver, esto tiene ¿no? ¿Cuál es el puntero? Vale, pues sí, no lo voy a utilizar con este modelo todavía. Vale, el hipotálamo es un centro nervioso que se encuentra aquí en la base del cerebro. Está formado por un montón de núcleos y este hipotálamo tiene una ventaja, y es que está muy cerca de una región del cerebro por donde tiene mayor acceso al torrente circulatorio. Normalmente nuestro cerebro, casi todo el cerebro está protegido por una barrera, ¿vale?, para evitar que sustancias tóxicas entren y lleguen al cerebro, que tiene que estar protegido. Bueno, pues el hipotálamo se encuentra muy cerca de una región donde esta membrana, que se llama membrana hematoencefálica, es mucho más delgada, de manera que va a tener acceso a diferentes compuestos de la sangre, y esto es muy importante. Y además está conectado con diferentes regiones del resto del cerebro, es decir, que es un punto de unión de lo que ocurre en nuestro organismo y de lo que ocurre en el cerebro, ¿vale? Bien, bueno, pues este hipotálamo tiene un montón de funciones, ¿vale? Participa, está conectado con el sistema endocrino, va a controlar toda la secreción de hormonas de nuestro organismo. También regula el sistema nervioso autónomo. ¿Y qué es esto del sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso que regula cómo funciona nuestro corazón, lo rápido que late o lo lento, regula la motilidad gástrica, si se mueve todo el tubo digestivo más o menos, regula toda la función renal y también controla nuestro metabolismo, ¿vale? Controla que consumamos más o menos grasa, que nuestro páncreas produzca más o menos insulina y que nuestro hígado funcione más o menos, consumiendo más grasa o consumiendo más azúcar, ¿vale? También participa en la regulación de la conducta, ¿vale? Va a poner en marcha diferentes comportamientos por esa conexión con diferentes áreas del cerebro muy importantes para la supervivencia, ¿vale? Y controla también los ritmos biológicos, es decir, el hipotálamo va a ser el responsable de que tengamos sueño por la noche cuando es de noche, cuando no hay luz, y que no tengamos sueño cuando es de día y hay luz, ¿vale? Es responsable de nuestro reloj biológico, ¿vale? También regula la temperatura, estimula los mecanismos de sed, es decir, va a regular todo el equilibrio de nuestro organismo. Y regulando el equilibrio de nuestro organismo, pues regula que ingiramos alimentos, más o menos alimentos, para mantener nuestras reservas energéticas, ¿vale? Pero también veremos que está conectado con otras áreas del cerebro que conectan esa necesidad, ese placer
que tiene el ingerir la comida, ¿vale? Bien, aquí tenéis el sistema nervioso autónomo que os contaba, cómo regula todo nuestro organismo, y el sistema endocrino que regula toda la secreción hormonal. Y el hipotálamo regula estos dos sistemas, ¿vale? Bien, este hipotálamo, como os digo, es el responsable de controlar que tengamos sensación de hambre o que tengamos sensación de saciedad, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues a través de diferentes núcleos que son muy importantes, ¿vale? Por ejemplo, ese de aquí, que se llama alcuato, va a ser el responsable de recibir todas las señales que provienen del organismo. Este núcleo luego va a conectar con otros diferentes, también del hipotálamo, que son muy importantes, ¿vale? Que son esos de aquí, que no es importante, ¿vale? Además, el hipotálamo, con esos mecanismos homeostáticos que dependen de las reservas de energía, bueno, pues va a recibir diferentes tipos de señales. Va a recibir señales del organismo, bien de nutrientes, de hormonas y de otras señales que vamos a ver ahora, que le informa de si hemos comido ya o si hace mucho que comimos, ¿vale? Dentro de los mecanismos de regulación homeostáticos, es decir, que dependen de las reservas energéticas que tengamos, hay dos mecanismos. Uno que es a corto plazo. Este mecanismo se encarga de regular el principio y el fin de una comida. Es decir, empezamos a comer cuando tenemos la sensación de hambre, ¿vale? ¿Qué sensaciones tenemos cuando tenemos hambre? Ruido de tripas, ¿no? Es decir, se estimula la motilidad gástrica, hay una sensación como de vacío, ¿no? Es porque se están secretando, el estómago está secretando el ácido, ¿no? Para recibir alimento, tener una sensación como de agujero en el estómago. Son mecanismos que se están activando que nos dan la alarma que tenemos hambre, ¿no? Y si hemos comido mucho, ¿qué sensación tenemos? La contraria, ¿no? Pesadez, pues está relacionado con una sensación que identificamos con tengo hambre o ya no tengo hambre, ¿vale? Luego hay una regulación más a largo plazo, que no depende tanto de esas sensaciones del estómago, sino que depende más de la cantidad de nutrientes, de reserva energética que estemos almacenadas, ¿vale? Y ya no tiene tanto que ver con que tengamos sensación de pesadez o de vacío en el estómago, sino que es algo mucho más sutil. Hay épocas del año en el que a lo mejor sentimos que comemos un poco más, o otras que comemos un poco menos, siempre encaminado a mantener nuestro peso constante, ¿vale? Estos mecanismos, como digo, son más a largo plazo, ¿vale? Y están más relacionados con, no tanto con la cantidad que comemos, sino con lo que gastamos, ¿no? Con la activación o inhibición de nuestro metabolismo energético, ¿vale? ¿De qué depende esta regulación más a largo plazo? Bueno, pues el hipotálamo va a tener sensores para las diferentes hormonas. Por ejemplo, cuando nosotros comemos y un alimento tiene azúcar, ¿no? ¿Qué produce el páncreas? ¿Qué le pasa a los diabéticos? Que no producen insulina, ¿no? El páncreas produce insulina y esta insulina hace en los tejidos que tomen la glucosa. Sin la insulina, los tejidos no cogerían la glucosa, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente que tiene diabetes? Que tiene el azúcar alta en sangre. Es porque su insulina no funciona bien, ¿vale? Bueno, pues esta insulina es capaz de señalizar en el hipotálamo, tiene el hipotálamo receptores para insulina, entonces el hipotálamo sabe que hemos comido, se ha liberado glucosa, ¿no? De los alimentos, el páncreas libera insulina y el cerebro asocia a insulina, ya hay comida, ¿vale? Lo mismo ocurre con otra hormona que se llama leptina, ¿vale? Esta hormona la produce nuestra grasa. Nosotros en nuestro organismo tenemos grasa, ¿no? Hay diferentes tipos, es un tejido, la grasa no está ahí suelta, ¿no? Está dentro de unas células que forman un tejido que se llama tejido adiposo, ¿vale? Bueno, pues este tejido adiposo, además de ser un almacén de grasa, que es necesario tener grasa, ¿no? Porque nos da calor,
¿no? Nos da calor y es una reserva energética buenísima, ¿no? Bueno, pues además de almacenar grasa, produce hormonas. Hormonas que participan en el control del metabolismo y que permiten regular el peso, ¿vale? Por ejemplo, esta leptina, cuando tenemos mucho tejido adiposo, se libera leptina. Y esta leptina, cuando llega al hipotálamo, va a poner en marcha mecanismos para inhibir el apetito y estimular el gasto energético. ¿Para qué? Para que bajemos los depósitos de grasa, ¿vale? Cuando hay poca grasa, se libera poca leptina. Eso es una señal para nuestro cerebro para estimular el apetito y disminuir el gasto energético, es decir, para quemar menos grasa. Y así, de esa manera, conseguimos mantener un equilibrio, ¿vale? Bueno, también hay sensores en el hipotálamo, en el cerebro, pues para hidratos de carbono, para la glucosa, para ácidos grasos, para aminoácidos, que serían como los eslabones que forman las proteínas, ¿vale? Todo eso viaja por la sangre. Y acordaros que el hipotálamo estaba muy cerca de una zona donde la barrera que protege al cerebro es más delgadita y le llegan todas estas moléculas, ¿no? Y es capaz de detectar el nivel de azúcar que hay en sangre, el nivel de grasa que hay en sangre y el nivel de proteínas y aminoácidos que hay en sangre, ¿vale? Cuando hay mucho, pues se inhibe el apetito, ¿no? Y cuando hay poco, pues se estimula. Y esto parece así muy fácil y pensaréis, bueno, pues muy bien, pues yo he comido un montón, mis reservas energéticas deben de estar cubiertas y yo tengo hambre y a mí me apetece postre y yo quiero postre, ¿no? Y yo quiero repetir. ¿Por qué? Pues lo adelanté anteriormente, porque existen mecanismos no homeostáticos que no tienen nada que ver con estos mecanismos relacionados con las reservas energéticas. Y da la casualidad que son mucho más potentes, ¿vale? Es decir, los mecanismos para inhibir el apetito cuando las reservas ya están completas son débiles, ¿vale? Y son mucho más fuertes los mecanismos que estimulan el apetito, por estos mecanismos no homeostáticos. Antes daba un poco igual, porque claro, había que salir a cazar los alimentos que eran más ricos energéticamente hablando, ¿no? Pues la carne. No había a lo mejor tantos productos con alto contenido en grasa o alto contenido en carbohidratos, ¿vale? Era más difícil, ¿no? Ahora tenemos a nuestra disposición alimentos con una alta cantidad de calorías, ¿no? Y resulta que son los más apetecibles, ¿vale? Bien, y aquí venimos a hablar de los mecanismos del placer. Bueno, pues estos mecanismos del placer están relacionados con el sistema de recompensa y refuerzo cerebral. En nuestro cerebro hay un sistema encargado de darnos placer, ¿vale? Ese sistema de recompensa es el mismo que participa en las adicciones, es decir, las drogas actúan sobre este sistema de recompensa, ¿vale? De hecho, se dice que la comida es un reforzador natural, ¿vale? Es decir, que nos produce placer, lo dijimos al principio, porque está asociado a una necesidad para sobrevivir, ¿vale? Bueno, pues este circuito de recompensa es aprovechado por las drogas de abuso, ¿no? Las drogas como las conocemos típicamente, pero también por otro tipo de drogas igual sin sustancia, como pueden ser las redes sociales, los videojuegos o el móvil, ¿no? O las compras y otros tipos de adicciones, ¿vale? Todos actúan sobre el mismo circuito, que es este circuito de recompensa, ¿vale? Está formado por diferentes núcleos. Los más importantes son dos, ¿vale? Que es este área, que es el área, se llama área tegmental ventral, que conecta con otra área que se llama núcleo accumbens, ¿vale? En esta conexión hay una molécula que transmite información en el cerebro, que es un neurotransmisor, que es la dopamina, ¿vale? Entonces, cualquier sustancia que actúe sobre este circuito de recompensa aumenta la liberación de dopamina en este circuito. Y cuando se libera dopamina en este circuito, nos sentimos genial.
nos sentimos genial. ¿Qué pasa en las adicciones? Que por la regulación que tiene este circuito, cuando hay un mecanismo de compensación, que es que cuando hay mucha dopamina, desde esta área, desde el núcleo accumbens, hay proyecciones, hay otras neuronas que inhiben el área tegmental ventral. ¿Qué le pasa a una persona que es adicta? Que cuando no consume la droga, sus niveles de dopamina son incluso menores que antes de consumir la droga. ¿Qué le pasa? Que se siente fatal y que necesita tomar más droga para que aumente su dopamina y sentirse mejor, ¿vale? Ese es el circuito de las adicciones. Bueno, pues la comida actúa sobre este circuito aumentándonos la dopamina, ¿vale? Luego, el que aumente aquí en el núcleo accumbens la dopamina nos va a producir una serie de sensaciones de bienestar, o bueno, porque nos gusta, ¿no? O nos gusta. Entonces, queremos siempre buscar estas sensaciones de recompensa y de bienestar. Y bueno, pues la comida nos las da. Pero no toda la comida, ¿no? Será aquella comida, ¿qué pensáis? Que tenga un alto índice de grasa, de hidratos de carbono. Sí, ¿no? Porque nos dará más energía. Es decir, evolutivamente es algo que nos va a dar más energía. Entonces, activa nuestro circuito del placer. ¿Para qué? Para que busquemos ese alimento, ¿vale? Hablaba María José antes, habéis estado en la charla anterior, el glutamato monosódico, ¿vale? Pues aquí es donde actúa el glutamato monosódico, aumentando la liberación de dopamina en el circuito de recompensa cerebral. ¿Y sabéis dónde hay mucho glutamato monosódico? En los alimentos muy ricos en proteínas, ¿vale? Porque el glutamato es un aminoácido, es decir, es un eslabón de esas proteínas que forman parte de los alimentos, ¿no? También se utiliza como conservante, o sea, como saborizante, y bueno, pues las cosas que llevan glutamato nos gustan mucho porque activan nuestro circuito de la recompensa, ¿vale? Bien, y diréis, ¿vale? ¿Y cómo, por qué este circuito de la recompensa estimula el apetito? Bueno, pues es que resulta que este circuito de la recompensa está directamente conectado con el hipotálamo. Hay diferentes núcleos y, por ejemplo, el núcleo accumbens activa al hipotálamo, ¿vale? Y el hipotálamo actúa sobre el área tegmental ventral, es como un círculo, ¿vale? Entonces, al final, cuando se activa nuestro circuito de la recompensa, se está activando también el hipotálamo, ¿vale? Cuando nosotros consumimos un alimento rico en energía, se está activando el circuito de recompensa. Y cuando volvemos a ver ese alimento que es rico en energía, nos apetece tomar ese alimento. Y diréis, ¿cómo sucede esto? Bien, pues aquí he puesto un postre de forma de corazón, ¿vale? Nosotros no siempre sabemos que algo nos gusta mucho, ni siempre sabemos que algo nos va a gustar mucho porque tiene muchas calorías. Antes lo hemos tenido que probar, ¿no? A todo el mundo no le gusta igual el dulce, ¿no? A todo el mundo no le gustan los mismos platos, ¿no? Pero lo primero que hay es como un proceso de aprendizaje, ¿vale? Nosotros entramos por ejemplo, cuando vemos este pastel, nos atrae por la vista, ¿no? Nos gusta, ¿no? Pues a lo mejor sentimos interés por probarlo y ahora lo probamos. Como tiene un alto contenido en azúcares y en grasa, y eso está detectado por el hipotálamo, ¿eso qué hace? Que además también activa el circuito de la recompensa. Y nos sentimos bien, hemos probado el pastel, que es muy bonito y además está bueno. Y además tiene alto contenido en grasa y en hidratos de carbono que activa nuestro circuito de la recompensa. Es decir, que nos lo tomamos y sentimos bienestar. Y eso lo hemos aprendido y lo asociamos. ¿Qué pasa cuando lo volvemos a ver? Sabemos lo que nos produce el postre, ¿no? Sabemos lo que nos produce el postre. Además, estos mecanismos he dicho que son muchísimo más potentes que los mecanismos que inhiben el apetito. Es decir, yo puedo haber terminado una comida, estoy saciado, tengo sensación de saciedad por esos mecanismos a corto plazo, ¿no? De estiramiento del estómago, se liberan hormonas, todo eso es captado por el hipotálamo,
que hace que a través del sistema autónomo, es decir, ese sistema que controlaba todo nuestro organismo, tengamos sensación de pesadez, ¿no? Y demás, pero ahora viene el postre. Y entonces nuestro cerebro recuerda, en cierta manera, es decir, empieza a liberar dopamina por un tubo y empieza a decir, cómetelo, que esto es bueno para ti, ¿vale? Y entonces, ¿qué haces? Pues te comes el postre. Se está activando por esa conexión que existía del núcleo accumbens con el hipotálamo, hace que se estimule de nuevo el hipotálamo para estimular los mecanismos de apetito. Vuelvo a tener hambre, ¿vale? Lo mismo ocurre con cualquier otro plato. O sea, hablamos del postre porque me pirra el dulce, ¿no? Y el chocolate más, pero que puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un plato muy sabroso que esté guisado con mucha sal, que tenga mucha grasa, pasaría igual. La primera vez que lo probamos, bueno, pues nos puede llamar la atención por la vista, porque estamos con amigos, ¿vale? Entonces asociamos ese plato a un momento agradable, con familia, con amigos. Además lo pruebo, tiene un montón de grasa, activa mi circuito de la recompensa. La próxima vez que yo vea ese plato, échame más y voy a repetir, ¿no? Luego diréis, el estrés afecta, ¿no? a nuestro apetito, ¿no? Hay veces que hay gente que cuando tiene mucho estrés come más, o hay gente que cuando tiene estrés come menos, o cuando, he contado antes, cuando estamos tristes, ¿no? Estamos deprimidos, nos apetece comer, ¿no? Bueno, pues cuando, por ejemplo, estamos en un estado depresivo, que estamos así un poco tristes, nuestros niveles de dopamina están un poquillo bajillos, ¿no? Pero hay que subirlos. Y una buena manera para subir esos niveles de dopamina es con la comida, por ejemplo, ¿no? Hay gente que a lo mejor prefiere salir a correr, ¿no? Hacer deporte. El deporte también sube nuestros niveles de dopamina. Hay cosas más sanas, ¿no? Que comer un pastelito, ¿no? Ya que cada uno le compense más. El estrés, bueno, pues hay gente que tolera el estrés de manera diferente. Hay gente que cuando tiene estrés come más y gente que cuando tiene estrés come menos. Bueno, esto depende de cómo afrontemos nosotros la situación estresante. Hay gente que por su carácter, esto va un poco con la personalidad de cada persona, afronta las situaciones de estrés como reto, ¿no? Como algo de lucha. Bueno, pues aquí se inhibe el apetito. Se va a activar el sistema nervioso autónomo que paraliza un poco toda esa motilidad gástrica. Entonces no hay señales al hipotálamo de que tenemos necesidad de comer, ¿no? Y entonces el apetito está como inhibido. Pero en cambio, cuando percibimos el estrés como una situación desbordante que puede con nosotros, en ese caso se libera cortisol y este cortisol estimula el apetito, ¿vale? Entonces, pues, en ese tipo de personas le dará por comer más. Depende un poco de cada uno. Y bueno, comemos muchas veces de manera emocional, ¿no? Nos fijamos menos en la parte relacionada con nuestras reservas energéticas y prima mucho más la parte emocional de ese circuito de la recompensa. Y bueno, siempre, como os digo, siempre hay un huequito, ¿no? para el postre, ya sabéis un poquito por qué. Y nada, muchas gracias. Un par de preguntas. Cuando necesitas comer algo que te viene a la mente, que igual no lo has comido en tiempo, oye, yo quiero comer, a Javi me pasó hace poco, yo casi nunca comía fruta, y después de 2 o 3 años dije, quiero manzana, pero era manzana. ¿Eso porque es por placer o por necesidad, como se suele decir? Pues el comer está asociado, es decir, ese placer es porque tenías una necesidad, ¿vale? A ver si me explico. Sí. Igual tenías, hay una serie de células, fíjate que lo pongo aquí, hay un área que es esta, el área orbitofrontal, esta de aquí. Ese área está relacionado con las ganas de tomar algo mucho. No, hay unas neuronas ahí que se vieron que cuando teníamos muchas ganas de un alimento concreto empezaban como a disparar de quiero esto, ¿no? Como dándote la señal de además, por ejemplo, aquí quiero manzana, ¿no?
Cuando ya la tomas, pues ya pues te ha pasado la gana y esas neuronas dejan de disparar. Entonces, ¿necesidad de manzana? Pues muchas veces ya no es tanto la necesidad de manzana, no sé, sino nos saturamos también de comer comidas copiosas. A todo el mundo nos ha pasado que después de las Navidades, ¿no? Es como necesito comer, ¿no? Algo verde. ¿Por qué? Esa sensación de pesadez en el estómago es muy desagradable, ¿vale? Esa sensación, por ejemplo, de pesadez en el estómago está relacionado con la liberación de hormonas, porque cuando hay mucha grasa en el estómago y en el intestino se libera una hormona que produce que el estómago se paralice, no hay movimiento, es decir, no hay digestión, ¿no? Entonces hay más alimento dentro del estómago y tenemos una sensación de pesadez que es desagradable, ¿no? Y lo que quieres es, ¿no? Tu cerebro ha aprendido que cuando comes algo más ligero, esa sensación de malestar desaparece y lo que te apetece es comer sano. Pero bueno, luego viene otra vez la comida y te da igual. ¿Hay alguna manera de engañar el cerebro para que no me den tanta ganas de comer? Claro. A ver, una manera, hemos dicho que los mecanismos que son muy potentes son los no homeostáticos, relacionados con lo que rodea al alimento, ¿no? Entonces, muchas veces un truco, parece que es un mito de comer un plato pequeño, ¿no? Si tú tienes mucha cantidad, o sea, tienes un plato, lo tienes que llenar y me lo tengo que comer. Tú a lo mejor ves el plato pequeño que cabe menos y te lo comes igual, por ejemplo, ¿no? Otra manera de engañar es engañar un poco a la sensación de estómago vacío, ¿no? O un caramelo, ¿no? Por ejemplo, los caramelos que llevan edulcorantes, el edulcorante no tiene calorías, pero sí tiene sabor dulce. Y el sabor dulce un poco mimetiza a la glucosa, ¿no? Entonces, en cierta manera estás un poco engañando a tu hipotálamo de que estás tomando algo dulce, que puede ser o no azúcar. Entonces, pues engañas un poquito a... ¿Vale? Pero que cuando hay que comer, hay que comer, ¿eh? Otra manera es hacer deporte, porque aumentas tu dopamina de otra manera. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si queréis hacemos unas preguntitas a ver si os habéis enterado de lo que he ido diciendo y a ver qué tal. ¿Quieres poner? Que tienes que ponerlo de ella. Pero tienes que ponerlo de ella, ¿no? Relájate, tienes que poner yo un número. Acordaros que tenéis que meteros en kahoot.it. Ese sería el número que tenéis que poner. Mira, ya está. Espérate, papi, que todavía tienes que ir una cosa. La mamá también está. Bien, empezamos ya. ¿Alguien más quiere unirse? ¿Esperamos? Vale, vale. Me había traído un cerebro para que vieseis el tamaño natural. Y a ver, vamos a ver. No,
El cerebro así para sonar. ¿Y esta mañana natural? ¿Esta mañana sí? ¿Será eso lo que tenemos? Sí, se me descarga un poco. Como una judía de Más o menos un tamaño medio de cerebro. Vale, bueno, pues empezamos. Acordaros que tenéis 20 segundos y que, bueno, hay que contestar bien y rápido. A ver, la comida. Ahí tenéis, no es una necesidad, es un reforzador natural porque es una necesidad, no es para nada es un placer o es independiente que sea placer de la necesidad, no está relacionado. Bien, es un reforzador natural, pero porque es necesario. ¿Vale? Bien, Rubén, a ver si se mantiene hasta el final esto así. A ver, el control del apetito es fundamental. El hipotálamo, la corteza parietal, el tálamo o el cerebelo. Bien, el hipotálamo. Muy bien. Para la regulación del apetito y para muchas cosas más. Venga, muy bien. Seguimos. Para controlar el apetito y la saciedad existen solo mecanismos relacionados con las reservas de energía, mecanismos no homeostáticos que están basados en las reservas, mecanismos tanto homeostáticos como no homeostáticos o únicamente dependen de las características que tiene el alimento. Muy bien. Los conceptos, claro, muy bien. Pero es que no, estamos vendidos, ¿no? Estamos vendidos. A ver, sobre el hipotálamo, solo regula la sensación de saciedad y apetito, participa activando el metabolismo, no participa en el control del metabolismo para nada, o además de regular el apetito, también controla o inhibe, activa o inhibe el metabolismo. Bien. Vale, sigamos esto. A ver, ¿cuál es el neurotransmisor principal del circuito de recompensa? La dopamina, la adrenalina, la noradrenalina o la acetilcolina. Tenemos aquí la primera. ¿Qué? Sí. Muy bien. Dopamina a tope, ¿vale? Y ya por último, ¿cómo se conecta el circuito de recompensa y el hipotálamo? No se conectan. Hay una conexión con el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Lo hacen de manera indirecta, no es una conexión directa o a través del núcleo arcuato. A ver, hay mucha gente. Igual va a tomar. Hay una conexión directa, ¿vale? Es un circuito directo. ¿Vale? Pues muy bien, a ver. Bueno, pues los tres tienen previo, ¿vale?